tenemos el agrado de tener con nosotros al pastor Josué Blanco, pastor de la iglesia Edificadores por más de 24 años. Es parte del equipo de trabajo del Instituto Canción a nivel mundial y realizó sus estudios teológicos en el Colegio de Teología Israel. Le damos la bienvenida a nuestro Congreso Líderes Competentes 2024 al pastor Josué Blanco. Quiero iniciar hablando acerca del liderazgo focalizado. Hoy en día creo que la iglesia tiene o tenemos, porque somos parte de la iglesia, y tenemos un problema. El problema no es la competencia del mundo. Creo que el problema es la incompetencia a veces de la iglesia dentro del mundo. Creo que a veces la crisis dentro del liderazgo está adentro de nosotros. Creo que a veces no estamos preparados para lo que viene. ¿Alguien me va siguiendo? Sí, amén. Y quiero explicar dos razones por las cuales. Una de ellas, siempre me recuerdo cuando yo estudiaba. ¿Quiénes se recuerdan cuando estaban en el colegio todavía, los que están en el colegio? Siempre nos decían, concéntrate. Y ese tema de vivir concentrados o de vivir focalizados costaba prestar atención, porque con facilidad nos distraemos, con facilidad perdemos el enfoque, con facilidad estamos llenos de emociones, porque los seres humanos estamos llenos de emociones, nos emocionamos. Algo nos ilusiona y ya perdemos enfoque, nos gusta algo. Si usted se fija en los últimos años, antes era muy difícil cambiarse de iglesia, pero hoy estamos viviendo una generación que con facilidad se cambia de iglesia. Vemos una generación, y como decía alguien por ahí, que ven a las iglesias como un centro comercial o como un McDonald's. Esta creo que ver qué tiene, qué me ofrece. Y le voy a decir algo de parte de Dios: estar en una iglesia es cuestión de llamado, no es cuestión de cercanía, no es cuestión de sentirme bien, porque usted puede vivir a kilómetros de su casa, pero si Dios lo llamó a esta casa, aquí eche raíz, aquí por favor arraíguese. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces hay una generación que se está perdiendo porque pierde el enfoque, con facilidad se cambia. No me saludaron, no me vieron. Siempre mi mamá me decía, Josué, concéntrate. Yo quería aprenderme las cosas rápido para poder salir. Mi mamá es maestra, mi papá es pastor, mi mamá es pastora, mi hermano es pastor, mi hermana y mi cuñada es pastora, mi esposa es pastora, yo soy pastor y también el perro es pastor alemán. Todos en la casa. Y el tema era que todos teníamos que estudiar. Y yo le decía, mamá, quiero salir a la calle, déjame salir a jugar. Yo vengo de la barriada de jugar en el pasaje, donde poníamos 2 piedras y empezábamos un partidito para poder compartir. Y me decía mi mamá, ¿ya estudiaste? Y yo le decía, en 10 minutos ya estuvo, ya me lo aprendí todo. Y nunca se me olvida que me decía, para que puedas salir, escribí los números del 1 al 5000 en romano. Nunca salía. Vengo de esa generación que nos ponía las cosas difíciles para no perder el enfoque en lo que hacíamos. Hoy con facilidad la iglesia pierde enfoque. La Biblia habla de los postreros tiempos. Cuando escribían en los postreros tiempos se referían a estos tiempos. A estos tiempos en los cuales la iglesia está en una crisis porque perdimos enfoque. A cualquier cosa le llamamos doctrina. A cualquier cosa le estamos llamando hoy palabra de Dios. ¿Alguien me va siguiendo? Entonces la iglesia necesita tener un liderazgo focalizado. Y el liderazgo no solo somos los que servimos dentro de una iglesia, somos los que estamos dentro de una casa, los que dejamos pasar los errores en una casa. Mi papá es mexicano y va a estar compartiendo con ustedes acá. Y mi papá tiene un dicho mexicano que dice que tanto peca el que se roba la vaca como el que le jala la pata. Y yo le voy a decir algo, a veces vemos dentro de casa la crisis, pero algunos nos quedamos callados para evitar conflictos. Y yo he aprendido algo con la vida, y es: sin confrontación no hay cambio. Yo creo que la focalización en el liderazgo necesita muchas veces confrontación. ¿A quién le rindes cuentas? ¿Con quién platicas? ¿A quién le dices, mira, no me siento bien espiritualmente? Mira, estoy fallando. Mira, estoy viviendo esta pesadilla. Estoy viviendo esta debilidad. Eso se ha perdido dentro de las iglesias. Nos callamos. Y esto, aquí dentro de la iglesia, yo pregunto, ¿cuántos cristianos habemos? Y levantaríamos todos la mano.
El punto es cuando estamos en casa, cuando el carácter sale a flor de piel, cuando nos ponemos intensos. ¿Cuántos somos intensos aquí? Levánteme la mano los que somos intensos. Y me encanta algo que dice la Biblia, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Diga conmigo, paciencia. ¿Esa qué cuesta? Por lo menos a mí me cuesta. Le quiero contar una experiencia. Ya vamos a entrar en materia. Pero yo ocupaba demasiado el pito de mi carro. ¿Quiénes somos de los que pitamos? Se me mete un carro, la pregunta es, ¿para qué pito? Si ya se me metió, ¿para qué pito? No es cierto que es para sacar la ira. O sea, si ya se me metió, si ya está delante de mí, ¿para qué pito? Entonces sentí de Dios, no le voy a decir que me habló y que me dijo, no, sentí de Dios desconectar el pito un año. Y todo el que se me metía, yo le pegaba el timón. ¿Quién le hemos pegado el timón acá? Entonces sacamos la ira que está dentro. Y Dios me hablaba y me decía, ¿te das cuenta que eso es lo que hay en el corazón? Mi esposa me dijo el siguiente día, ¿por qué le quitaste el pito al carro? Se ha arruinado, ponémelo. Porque muchas veces lo que necesitamos es medir nuestras reacciones, y eso define la madurez y la focalización que tenemos en el liderazgo de casa. Nuestros hijos miran lo que hacemos. Ellos no van a aprender por lo que tú les digas, van a aprender por lo que tú hagas. Tú le dices a tu hijo no grites y tú gritas, hay una desfocalización de los significados. Y quiero entrar en materia en esto. Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Uno de los objetivos es salvación, y muchas veces lo que menos hacemos los cristianos es hablar de salvación. Necesitamos volver al inicio, a lo básico del evangelio. Hablemos del amor de Jesús, salvemos a personas. El mundo está en crisis. Y la solución no es un político, la solución no son las leyes, la solución es la iglesia sobre esta tierra. La solución es que nosotros nos levantemos y hablemos de salvación, que las cargas se vuelvan livianas. El único que tiene solución para las cargas es Jesús. Él dice en su palabra, venid a mí los que se encuentran cargados, trabajados. Él tiene una solución. El punto es que hemos perdido la salvación en la iglesia. Ya no hablamos de salvación. Y la otra es la madurez. La madurez es una palabra muy compleja que cuando creo que la tengo ya la perdí. Nos cuesta ser maduros. Con facilidad somos. Mire, yo no sé cuántos son berrinchudos a veces. Yo voy a levantar mi mano. Yo a veces hago berrinche. Hago berrinche cuando no me dan lo que quiero. Hago berrinche cuando las cosas están frías probablemente para comer. Y soy muy caprichoso. Nos volvemos muy exquisitos en la obra de Dios. Ahorita estamos en una iglesia muy linda, con parlantes, con sonidos, pero yo le puedo decir algo, cuando esta iglesia tuvo que haber empezado, hay una historia detrás de esta cosa linda. Hubo gente que pagó precios, hubo gente que aquí caminó sobre la tierra, hubo gente que venía a orar para que algo sucediera. Se tuvo que desarrollar en madurez, y hoy la iglesia, si no tenemos, no lo hago. Es que me voy a mover de aquí, mejor lo hago. Y pedimos, condicionamos ahora la manera de servir. Alguien estoy predicando yo esta tarde. Entonces, ¿qué necesitamos? No olvidar que la iglesia está para salvar y para hacer madurar la iglesia. Ese es el ministerio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo 3 años les doy. Vino Él, muere en la cruz, nos desarrolla de tal manera que hasta el día de ahora ese desarrollo llegó a nosotros. Para eso está la iglesia. Ahora nosotros nos perdemos en el enfoque. Dice la Biblia en Mateo 28, 19. Lo puede leer conmigo, cuenta de 3, 1, 2, 3. Por tanto, id, bautizándolos. Me encanta esto. Empuje a la gente que sea bautizada. Empuje a la gente que haga profesiones de fe. Necesitamos que la iglesia comience a salvar al perdido.
El verdadero liderazgo no pierde el enfoque de salvación y de madurez. ¿Qué es esto, pastor? Simple y sencillamente, llevemos el plan de salvación y desarrollemos a la gente. Cuesta este desarrollo. Y vea lo siguiente: la focalización exige una cultura de vida para ver resultados. Con facilidad perdemos costumbre. Diga conmigo: dieta. ¿Quiénes nos hemos puesto a dieta aquí alguna vez? ¿Cuesta ese asunto o no cuesta ese asunto? Sobre todo ahora que me imagino que al salir de aquí nos pueden caer ricas unas pupusitas con chocolatito, es domingo. ¿Y qué cuesta que cuando uno decide ponerse a dieta nos invitan a un postre? ¿Cierto o no? ¿Qué cuesta para los cristianos el día que hay servicio en la iglesia no dejar de congregarnos? ¿No se oye el amén? Mire, me dijeron que este tema era para liderazgo. Le voy a hablar como le hablo a los líderes de mi iglesia. De repente, diga conmigo, en la iglesia del pastor Josué, diga conmigo, en la iglesia del pastor Josué. Yo estoy en los grupos de WhatsApp y a veces yo no estoy parte de esos ministerios, pero como soy el pastor y soy metido, tengo que estar ahí. De repente yo veo que dicen: hoy no les voy a poder colaborar este domingo. Y yo sí meto la cuchara, hermano. Y yo sí pregunto y digo: bueno, ¿vos servís o colaborás? Porque si es colaboración, le presento al Club Rotario, la Cruz Verde, la Cruz Roja, los Scouts, que lo hacen mejor. Pero si usted tiene un llamado a servir, por favor, deje de estar delegando su ministerio, focalícese. El que decidió servir, métase a la casa de Dios, hágalo con excelencia, venga temprano a la casa de Dios, arráiguese a esta casa, no se suelte, sea fiel a sus líderes, a sus pastores, tiene que estar metido aquí. Y aunque no me diga amén, así es. Pero de verdad yo le digo, a mí me revuelve todo esto aquí cuando le dicen a uno: hoy no le voy a colaborar. Me siento como que estoy en una asociación y no en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: disciplina y constancia. Si queremos un liderazgo focalizado, necesitamos ser disciplinados y constantes, que nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos. A todos nos cuesta, a veces llegamos. ¿Quiénes hemos mentido porque hemos llegado tarde a algún lugar? Aplicamos la del tráfico, aplicamos la de la llanta, ¿cierto o no? Aplicamos que alguien está enfermo. Cuando no hemos querido ir a algo, ¿cuánto nos hemos enfermado acá? Lo hemos aplicado. Pero quiere que Dios lo bendiga, quiere tener una iglesia desarrollada, quiere tener una casa bendecida, pero hay un tema ahí que nos está llevando de encuentro y es la disciplina. La focalización siempre traerá frutos y desarrollo. ¿Quiere saber usted si está llevando el ritmo y la constancia adecuada? Vea sus frutos. Los frutos van a hablar por nosotros. Los frutos van a empezar a decir a dónde está focalizado, cuántos discípulos hay. Sigo avanzando con esto. Cuando perdemos enfoque, los resultados se tornan conformistas y el liderazgo entra en crisis. Mire, ¿habrá alguna pareja aquí recién casada? ¿No hay ningún recién casado? Bueno, acuérdese cuando recién se casó, los primeros días de comida, cuando no se podía cocinar a la perfección. Yo me recuerdo que nosotros recién casados con mi esposa me cocinaba y me preguntaba: ¿qué tal la comida? ¿Qué creen que decía yo recién casado? Mi amor, riquísima. Cuando yo le cocinaba y me quedaban las cosas todas tiesas: mi amor, ¿qué tal la comida? Riquísima. Este diciembre vamos a cumplir 20 años de casados ya. Y yo le puedo decir que a veces cuando las cosas no tienen sabor, nos decimos, ¿cierto o no? Cuando usted está en su primer amor, usted todo lo mira bonito. Dice: qué iglesia más linda, qué líderes más lindos, pero a medida va avanzando el tiempo y empieza a sacar gallitos por aquí, gallitos por allá. Entonces yo siempre le hago una pregunta a mi iglesia: ¿usted es anfitrión o es invitado? Porque cuando yo me siento como invitado dentro de una iglesia, entonces sí tengo derecho a exigir, pero cuando yo soy el anfitrión, el responsable que todo camine en orden soy yo.
Yo no llego a mi casa y llego preguntando y tocando el timbre, ¿puedo entrar? En mi casa. Cuando usted viene a su iglesia y usted mira que falta algo, usted no solo diga, ve aquí falta esto, tráigalo. ¿Qué silencio? Porque con el tiempo es fácil ver y nos conformamos y decimos, no, pero es que aquí falta esto, tráigalo. Es que yo creería que deberíamos de tener, tráigalo. Si es que verlo es súper fácil. Y esto yo lo aprendí con el tiempo, porque me recuerdo la vez que yo me quejé de una pared de la iglesia. Mi papá siempre ha sido el pastor de esa iglesia y un día dije, esa pared, le digo, creo que le falta que pintemos algo. Nunca voy a olvidar, mi papá me compró la cubeta de pintura, me compró una lija y me compró una brocha de 3 pulgadas, no la de 5, la de 3, para que me costara pintarla. Y usted ya vio mi altura esbelta, no alcanzaba. Entonces empecé a darle hasta donde llegaba. Después puse sillas, escaleras. Me dijo, ¿verdad que cuesta pintar las cosas? Sea parte de la solución de esta iglesia. Yo creí que iba a ser un poquito más fuerte el amén. Sea parte de la solución de esta iglesia. Usted es anfitrión de esta iglesia, no invitado de esta iglesia. Estamos hablando al liderazgo de la iglesia, a la madurez de la iglesia. Y vea lo siguiente, Hebreos 12:2, la versión Nueva Traducción Viviente. Léalo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Otra versión dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El cristianismo es un desarrollo. El cristianismo es un proceso. Diga conmigo, proceso. Pero algunos tenemos problemas de que no nos gustan los procesos. Nos queremos saltar los procesos. Una de las cosas que me cuesta a mí es ir al banco. Y sobre todo cuando hay colas. ¿Quiénes hemos encontrado amigos en las colas y les sonreímos? Porque albergamos la esperanza que nos digan. Cuando de repente llaman y usted está hasta atrás y dicen venga, y uno hasta se siente contento que es con uno, porque siempre nos gusta cortar esquinas, acortar procesos. En el reino de Dios no podemos acortar los procesos, tiene que pasar todos los procesos. Tenemos que ser pacientes. Esta es una carrera, miren, no es lo mismo correr duro que durar corriendo. Esta es una carrera que se necesita constancia. Un liderazgo focalizado necesita que seamos constantes todos los días. No puede arrebatarse, debe de llevar un ritmo, debe de llevar una manera de hacer las cosas. Cuesta la oración. Lo voy a volver a decir, cuesta la oración. Pero queremos milagros, pero no queremos orar. Queremos sanidades, pero no queremos orar. Les dijo Jesús a sus discípulos, miren, no han podido. Una noche no pudieron hacer vigilia. ¿A cuántos nos cuestan los ayunos? Y esa cosa funciona. Lo voy a volver a decir con autoridad. Los ayunos funcionan. ¿Cuánto nos cuesta ayunar? Porque nos dan ganas. Ese día casualmente nos dieron ganas de comer. Necesitamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuándo es crisis? Cuando las cosas se salen de control. Y cuando las cosas se salen de control, le quiero contar algo. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero usted sabe qué hacer cuando se va la luz en su casa. Si la luz se ve en la casa, ¿qué hacemos nosotros? Lo normal. Buscamos candela. Los de la vieja guardia buscamos una candela. Si hay fósforos los encendemos. Si fuma saca el encendedor. ¿Alguien dice amén? Hoy encendemos los celulares. Ahora yo le voy a decir algo. Mi hijo Santiago de 10 años, si la luz se va, él grita porque todavía no sabe qué hacer. Cuando las cosas son crisis, cuando se salen de control, cuando no tenemos las capacidades de solucionar algo, entonces el liderazgo entra en crisis.
cuando no sabes qué hacer con tu hijo adolescente, cuando no sabes qué hacer cuando llegó la prueba a tu casa, alguien me va siguiendo. Cuando no sabes qué hacer cuando la iglesia está pasando la situación más difícil, entonces entramos en crisis. ¿Por qué? Porque no tenemos las capacidades para poder hacerlo. Existirán cosas que solo el Espíritu Santo puede cambiar. Y por más que tú hagas tu esfuerzo y tú te muevas, hay cosas que solo el Espíritu Santo puede cambiar. Yo le voy a contar mi testimonio en un minuto. Todos eran buenos en mi casa. Mi hermano ya estudiando para pastor, mi papá ya ejerciendo el ministerio, yo era un musicoide de la iglesia, tocaba piano, pero me gustaba andar discotequeando todavía, un pie en el mundo, un pie en el Señor. Diga conmigo, el hermano Josué, diga conmigo, el hermano Josué. Yo sé que aquí no. Y me recuerdo que todo mundo oraba por mí. Mi abuela, una mujer pentecostal, hoy tiene 94 tiene, algunos 24 años. Y es una mujer que pasa orando 7 horas diarias. Y mi abuela me ha corrido amistades, me ha hecho de todo. Yo llevé a un amigo a la casa. Y mi abuela cuando lo vio se le quedó viendo y me dijo, este hombre no es tu amigo, me dijo. Recibo de Dios que este hombre solo por interés anda con vos aquí de amigo. Y yo, abuela, es un amigo, él no es tu amigo. Dicho y hecho, él no es mi amigo. De esas ancianas que oran, pero con todo. Mi abuela oraba por mí. Un día me agarró en ese tiempo de adolescencia, 17, 18 años. Llegué un poco mareado porque había tomado un par de cosas que no tenía que haber tomado en aquel entonces. Y me recuerdo que llegué a mi casa y mi hermano era el bueno de la casa. Mi hermano me olió y me dijo, vos has chupado, me dijo. Yo le dije, no hombre, le dije, espérate. Y le gritó a mi mamá, mamá. No hombre, yo dije, empecé a buscar Vic, me puse Vic, me eché alcohol y me acosté. Mamá llegó y le dijo, hijo, le dijo a mi hermano, ¿cómo vas a creer? El niño gripe tiene, se ha puesto eso. Vos, ay, qué ignorante. Yo le dije a mi hermano y sonreí. Pero a mi papá no le pude dar garabato. Mi papá llegó, me vio y me dijo, mañana hablamos, hijo. Todas las noches me ungían con aceite, pero yo no crecí. Todas las noches, mire, hubo una noche que yo me acuerdo que yo estaba dormido y de repente tenía una rueda aquí, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermano, todos orando por mí. Hay cosas que solo el Espíritu Santo va a poder cambiar. Hay gente que está orando por su familia y usted dice, es que ya le pegué, ya le hice, ya le di. Hay cosas que solo el Espíritu Santo va a poder cambiar. Ore, ayune, métase, haga algo. Dios puede hacer cosas que se transformen a través del poder del Espíritu Santo. El liderazgo entra en crisis porque no sabe qué hacer, no se desarrollan las habilidades espirituales. Desarrollar mis capacidades permite que Dios me lleve a evolucionar y tener mejores alcances. Si perdemos focalización, perdemos desarrollo de capacidades. A veces nos ilusionamos. ¿Quiénes somos de ilusionarnos aquí? Dios a veces nos dice, esta es la línea, pero de repente nos emocionamos. Si es que esta es la línea, pero es que yo quiero esto. Levánteme la mano a los solteros que están acá. Solteros, levánteme bien la mano. Esto es como cuando te enamoras de la equivocada o el equivocado. Pastores, que usted no sabe, mire, es que esto es una gran cosa, es que de verdad, es que ¿dónde estaba que no lo había visto? Y tus papás te dicen, yo creo que no es ese peludo, no es. ¿Cómo no? Yo sé que es. Y el Señor te dice, tengo grandes planes contigo, hay cosas que yo voy a hacer, pero creo que has perdido el enfoque. Pero como ese quiere, se pagan consecuencias. Hay gente que pierde el tiempo, perdemos focalización y perdemos el desarrollo de capacidades. ¿Alguien me va siguiendo? ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Quiero seguir avanzando un poco. La crisis en el liderazgo es no desarrollar las capacidades o las personas que esta generación necesita. Mire, yo le voy a decir algo. Yo vengo de la generación
que cuando estábamos así medio rebeldes, el psicólogo era un palo así. De esa generación vengo yo. No sé si venimos de la misma generación, pastores. Pero yo vengo de esa generación que cuando yo decía, es que mire, no quiero hacer las cosas, no me ponían que un soporte emocional y que viniera alguien y me ayudara y que el self-talk y todo lo que usted quiera. Mi papá llegaba y me decía, ¿cuántos años tenés? 12. Vaya, si no avanzás, van a ser 12. Eso me decía él, papá. Y viera qué incentivo más grande. Yo caminaba. Pero hoy necesitamos como que pedirle por vía suyita, decía mi abuela, por vía suya. ¿Cree que puede hacer las cosas? Hermano, dice la Biblia que hay que arrebatarlos. Papás que están aquí, empuje a sus hijos en la fe, empuje a sus hijos para que estén en la casa del Señor. Después se lo van a agradecer. Yo hoy le agradezco a mi papá. Pero al inicio era como, mira, fíjate que me quiero quedar. Mire, mi papá es más negociador, mi mamá no es negociadora, mi mamá es una valquiria completa. Los que no saben qué es una valquiria, es una guerrera. Sí, mamá, mire, mi mamá es más pequeña que yo, mi abuela es más pequeña que mi mamá, se imagina. Porque somos minions todos. Pero tiene un carácter mi mamá. Yo no le puedo explicar. Mi mamá es impetuosa. Yo siempre le he dicho, mamá, cuando no he diezmado, avísame. Mi sala de reuniones en la iglesia es un salón pequeño de vidrio que tiene una ventana que colinda con la ventana de mi mamá, con la oficina de mi mamá. Mi mamá no escatima, es una señora de 70 y algo de años, abre la ventana. Yo estaba en reunión con los líderes y me dijo, hijo, como tú me has dicho que te recuerdo que no has diezmado, enfrente de todos los líderes. Pero hubiera sido alguien normal y le dicen eso, no, yo me voy de la iglesia, yo me desaparezco. Yo vengo de esa generación que nos apretaban para hacer las cosas. Usted aprieta un poquito el liderazgo y se resiente. Usted le pide que vengan 5 minutos antes, pero yo le pregunto algo, ¿en el trabajo se da ese lujo? No se lo da. ¿Por qué no le pagan? Si así como trabajas en la obra de Dios, trabajaras en una empresa, la quebrás. Pero si así como trabajaras en una empresa, trabajaras para la obra de Dios, esto ya estallaría, esto haría otra cosa. Alguien dice, venga lo que estoy predicando. Necesitamos revolucionar la iglesia. Focalización, estamos en crisis por capacidades. Diga conmigo, fieles e idóneos. Mire, en segunda carta de Timoteo capítulo 2 y verso 2, le dice en esta versión, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted ha leído la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo tenía que ver mucho con el empuje que tenía Timoteo. La segunda carta tenía que ver porque Timoteo estaba apagado. Como que fueron 2 etapas del cristianismo de Timoteo. Uno, Timoteo en su primer amor, y la segunda carta, Timoteo empujándolo. Mira, acordate de tu abuela Loida, porque no te ha dado espíritu de Dios de cobardía. Estaba siendo confrontado por el apóstol Pablo. Esta versión me encanta. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Esta versión me estalló la cabeza. Lo léelo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, dignas de confianza, que estén capacitadas. Mire, quiero hablar de los fieles y los idóneos. Este es un tema bien complicado. Porque en las iglesias tenemos gente fiel. Le voy a explicar algo. Si usted tiene un cardiólogo que llega temprano, que estudió, sacaba solo 10, pero todos los pacientes que opera se le mueren, ¿se dejaría operar? Ok, pero es fiel, llega temprano. Pero si todos se le mueren, no es idóneo. ¿Alguien me va siguiendo? Ahora, si usted tiene a uno que es idóneo, que sabe operar, pero que llega a todas las operaciones bolo, ¿se dejaría operar? Y en las iglesias, ¿sabe qué es lo que sucede? Que tenemos gente a veces muy fiel, pero no es la idónea. Y tenemos idóneos, usted mismo lo acaba de decir.
Cuando yo heredo el liderazgo y el pastorado juvenil hace años atrás, fuimos con mi esposa pastores 19 años de jóvenes. Y heredamos el ministerio, empezamos, Dios nos llama y empezamos a trabajar. Y lo primero que nos dejan es el ministerio de alabanza. Y tenía yo un gran problema con el ministerio de alabanza. Habían dos que no podían cantar. Yo les decía la Happy Feet porque danzaban mejor de lo que cantaban. Y me reúne todo el concilio, así les digo yo, el concilio de alabanza, y me dicen, vaya, me dicen, ¿qué hacemos con estas dos? Le digo, miren qué bonito. Ahora me quieren dejar a mí el lío de qué hago yo con estas dos. Sí, es que tenemos que hacer algo. Y yo digo, Señor, ¿y cómo hago? Porque son fieles, no faltaban a la iglesia. Estaban en todos los servicios. Eran fieles, diga conmigo, eran fieles. Pero no eran idóneas. ¿Qué silencio se oye, no? Y yo digo, ¿qué hago, Señor? Dame revelación, por favor. Dame una revelación, algo tengo que hacer. Y llamé a la primera reunión y le digo, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tú ya viste que nos nombraron pastores y estábamos empezando a hacer este rollo de la iglesia. Y fíjate que siento en mi corazón que tú tenés que ser mi asistente y estar conmigo. Pastor, las que sean, yo estoy ahí, pero te quiero pedir una cosa, le dije. Necesitas renunciar al ministerio de alabanza porque ahí es cuando más te necesito. Y se quedó callada y me dijo, pero es que eso es mi vida. Yo decía, ¿cómo le digo que no puede? Tengo que sacarle, porque era fiel, pero no era idónea. ¿Sabe usted que a veces las crisis que tenemos dentro de las iglesias es porque a cualquiera llamamos a cualquier lado solo porque llega? Y eso no es problema, lo que pasa es que no hay gente que levante la mano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿A poco les gusta servir? A todos nos llega que nos sirvan, pero servir a otros, eso cuesta. Si yo sé qué es eso, que el pastor a veces convoca y solo está la familia pastoral y unos cuantos y mover las sillas nos toca a todos nosotros. Si eso es más viejo que saber qué. Y me dijo, pastor, voy a aceptar el desafío. Dije, hoy voy con la segunda, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y voy con la segunda y me le acerco y le digo, mira, fíjate que hemos empezado el ministerio pastoral. Sí, me dijo, ya me contó la hermana tal, pero yo te tengo otra misión, le dije. ¿Y qué hicimos? Ubicarlas en los puestos correctos. ¿Sabe qué necesitamos empezar a hacer en nuestras familias, en nuestros ministerios? Como el libro de Ezequiel, cada hueso con su hueso, en el orden correcto. Entonces vamos a comenzar a desarrollar la iglesia. El liderazgo está en crisis porque no ejercemos el llamado en la manera correcta, lo que nos corresponde. Los que les corresponde predicar están callados y sentados. Los que están evangelistas ya no salen a evangelizar. Alguien dice amén. Los que son llamados a hacer misiones ya no están saliendo a hacer misiones. Están muy cómodos sentados en una silla. Llegó el momento que la iglesia tenga un avivamiento, y el avivamiento no solo tiene que ver con adoración, el avivamiento tiene que ver con transformación de vidas y tiene que ver con salvación. Alguien dice amén a eso. Entonces esos somos los fieles y los idóneos. Sigo avanzando. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadido a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Todo esto nos hace falta. Queremos ser una iglesia exitosa, empecemos a desarrollar este tema. Tenemos que empujar a esto. La iglesia necesita esto. Entre reconciliar y perdonar hay una gran diferencia. Muchos perdonamos, pero no reconciliamos con alguien. Voy a volver a repetir esta frase. Muchos perdonamos, pero no reconciliamos con alguien. La diferencia entre perdonar y reconciliar es que el que reconcilia devuelve todos los derechos como que nunca pasó nada. Jesús habla que este es el ministerio de la iglesia, es el ministerio de la reconciliación, nos devuelve los derechos. Muchos condicionamos, mira, sí te perdono, pero no volvés a tener los derechos. Jesús dice, te perdono y te devuelvo los derechos. ¿No fue lo que le pasó al hijo menor de la familia del hijo pródigo?
Le devolvió los derechos, dijo hagamos fiesta como que nunca se había ido, celebremos porque este estaba muerto y ahora volvió. Eso es reconciliación. Perdón hubiera sido, ok, venite, está bien, vas a comer, pero no se te devuelven los derechos. El ministerio de Jesús es devolver los derechos. Necesitamos empezar a reconciliar una iglesia. Y mire, me encanta lo siguiente. ¿Lo puede leer conmigo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. En el liderazgo somos emocionantes. Nos encanta, vamos a la iglesia, hagamos esto. Listo, ¿a cuánto les vas a hablar de Jesús esta semana que salgas de este congreso? ¿Cuántos se le van a enlistar a sus pastores y le van a decir, pastores, yo estoy listo? ¿Dónde me manda a predicar? ¿Dónde me manda a abrir obra? ¿Dónde voy a abrir una célula? ¿Dónde voy a hacer algo? Esto es hacer la obra de Dios. Muchos son los llamados. Y esto es lo que pasa, que muchos nos emocionamos, pero poco nos tiramos al agua. Mire, la diferencia entre los que están sentados en una silla y los que estamos aquí enfrente es el valor. Es la única diferencia. Pero ahí la responsabilidad es la misma. Estar en una iglesia es la misma, llevar una vida de santidad es el mismo rollo, diezmar también es el mismo rollo, ofrendar es el mismo. Tenemos las mismas responsabilidades. Lo que pasa es que aquí sentimos que abajo no hay mucha responsabilidad, pero sí somos responsables de transformar, sobre todo nuestro país, nuestra nación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para eso vino el Espíritu Santo sobre nosotros. El 92% de las iglesias, según un estudio que hizo Willow Creek Community, dice que somos una iglesia dependiente. Las personas se congregan un 20% por amistad. Como van mis cheros, yo voy. El otro 30% porque sirven en una iglesia. El día que les quite el ministerio se van de una iglesia. El 15% por costumbre. ¿Por qué vas a la iglesia? Me gusta y vamos. El 27% va por necesidad, porque necesitan ser bendecidos, necesitan ser sanados. Pero un 8% se mantienen por convicción y llamado. Esto fue un estudio hecho para las iglesias de Latinoamérica. Esto me asustó a mí, porque si sacamos esa media, probablemente el 8% de los que estamos aquí estamos por convicción y llamado. Los demás porque alguien nos dijo quédate y después nos vamos a ir a echar las pupusas. Qué silencio. Esto me asustó. Nuestro trabajo como líderes es mostrarles a Jesús como un medio de crecimiento y dependencia espiritual, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El perfil de gente que tú lideres son el desarrollo que Jesús tiene para tu vida. Lideras lo que te hará crecer. Pastor, mire, yo tengo gente problemática a la par, ¿por qué te está desarrollando? Pastor, mis hijos están pasando procesos porque te están desarrollando. Ahora oras un poco más, ahora consagras un poco más tu casa. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos que darle vuelta al pensamiento de cómo liderar nuestra casa. ¿Cuántos son jefes acá? Levánteme la mano los que somos jefes acá. Tienes que cambiar el pensamiento de cómo liderar a tu gente. Mire, la iglesia es el único lugar donde no podemos despedir a los voluntarios. Lo voy a volver a decir con mucho amor y quizás con dolor a veces. Pero la iglesia es el único lugar donde no podemos despedir a los voluntarios. Estos voluntarios nos desarrollan. Híjole, y uno dice, ¿y cómo hago para decirle que ya no? Pero esta es la obra del Señor, trabajamos para el mismo jefe. Y Dios te dice, desarrollalo. Cuando yo llegaba a la oficina de mi papá y le decía, mira, fíjate que uno de los líderes me está dando problemas. Mi papá siempre me abrazaba y me decía, seguramente no has hecho lo suficiente para que conozca tu corazón y logren conectar. Llegaba el siguiente mes, le decía, mira, el mismo hermano me está dando problemas. Me volví a abrazar y me decía, seguramente no has hecho lo suficiente para que conozca tu corazón y logren conectar. Yo te lo voy a decir ahora, porque eso de verdad que esas palabras me golpeaban. Seguramente tu empleado no conoce tu corazón y tú no has hecho lo suficiente para que logren conectar. La iglesia necesita esa conexión. Y mire,
de lo que me encanta. Una iglesia exitosa depende de Jesús, y una iglesia exitosa desarrolla para que sus miembros sean maduros en la fe. Cuando los que te rodean sean mejores que tú, cumpliste la misión. Cuando el equipo que está contigo es mejor que tú, cumpliste la misión. Podrás ser mejor que tu líder, pero no mayor que tu líder. ¿Lo puede decir conmigo a la cuenta de 3, por favor? 1, 2, 3. Podrás ser. No, hombre, mira a quién han puesto, probablemente, pero no puede ser mayor que él. Él es la cabeza. Tendrás otras habilidades. Podrás ser mejor, pero no mayor. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Cambiemos la tendencia. Evolución se evoluciona de manera natural. La evolución es natural. Mire, yo le contaba al pastor Numa que mi papá, que va a estar con ustedes un día de esto, él corre 12 kilómetros diarios. A mí me gusta caminar, yo camino un poco, mi papá corre, tiene 78 años y corre 12 kilómetros diarios, pero él corre y va orando al mismo tiempo, va aquí. Yo o corro o oro, pero las dos cosas no me sale la cosa. Evolución es que todos podamos caminar. Desarrollo, se provoca, es que logremos cosas mayores. Cristianos que recibamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, eso somos todos, eso es evolución. Ahora, que usted desarrolle su cristianismo provocándolo, eso es madurez. Orando, eso es madurez. He entendido que el discipulado ayuda al desarrollo. He entendido que la oración y la adoración provocan comunión, y la comunión provoca desarrollo. Y mi mejor consejo para finalizar esta conferencia es lo siguiente: prepara a otros mejores que tú. Dale herramientas de desarrollo, y cuando te sustituyan, cumpliste la misión sobre esta tierra. ¿Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Prepara a otros mejores que tú. Dales herramientas de desarrollo, y cuando te sustituyan, cumpliste la misión. Necesitas levantar a tus hijos. Necesitas levantar otras generaciones. Te quiero contar algo. Con mi esposa éramos los pastores de jóvenes, y mientras estábamos nosotros en la iglesia, mi hermano sale de la iglesia y levanta una iglesia. Y en ese ínterin entró unas personas a la iglesia, y Dios me habla mientras el piano y me dice: ahí viene quien va a ser el pastor de jóvenes. Yo me quedé, pero el pastor de jóvenes soy yo. O sea, el Señor ya me estaba dando en la nuca, ¿me entiende? Yo dije, quizás no, porque a veces cuando son cosas bien confrontativas cuesta conectar. El siguiente domingo no llegó el fulano, lo tenía ya bien marcado. El tercer domingo llegó, y cuando vuelve a llegar, yo estaba cantando, y el Señor me vuelve a hablar y me dice: ahí viene quien va a ser tu sustituto, y él va a ser el pastor de jóvenes. Y hablé con mi esposa y le dije: creo que nos tenemos que apartar del pastorado juvenil. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé, le dije, vamos a ver qué hacemos dentro de la iglesia, limpiar cables, desarrollemos otra gente, pero creo que vienen otros que tienen que desarrollar la juventud de la iglesia. Y creo que si no nos apartamos, en lugar de ser el canal de bendición, podemos ser el tapón de bendición. Ahorita se lo digo con palabras bien bonitas, pero uno tiene que saber cuándo dar un paso a un lado, porque vienen generaciones evolucionados y desarrollados con el llamado de parte de Dios para avanzar. Y a veces eso cuesta. Iniciamos la transición de la iglesia con mi papá hace 2 años y medio. Y me dijo mi papá: no me interesa correr, te vamos a nombrar pastor, pero la transición va a durar años, pero se tiene que activar ya.
Y entendí esto. Esta fue una frase que mi papá me dijo: prepara a otros mejores que tú, dale las herramientas de desarrollo y cuando te sustituyan, cumpliste la misión. Esto tiene que ver con tus generaciones. Esto tiene que ver con tus hijos. Tus hijos tienen que hacer el doble de cosas que tú has hecho. No te sientas orgulloso en decir: no, yo les dejo la barda alta y no creo que logren hacerlo. Entonces no cumpliste la misión. La misión es darle las herramientas para que tu generación, tus hijos, los hijos de tus hijos hagan el doble de cosas que tú estás haciendo. Entonces cumpliste la misión. La iglesia se desarrolla, óigame bien, cuando se levantan Pablos, cuando se levantan Timoteos, cuando se levantan Bernabés, cuando se levantan discípulos que revolucionaron el evangelio. Yo me imagino un Jesús haciendo fiesta en los cielos diciendo: el evangelio llegó hasta los años 2000. Funcionó todo el proceso. Valió la pena el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo vengo a predicarle a una iglesia y a cerrar este tema, donde tenemos que desarrollar a otros. Y cuando los hayas desarrollado, cumpliste la misión. Empieza a correr, que esta generación viene rápido. Llegó la pandemia. Las iglesias se cerraron. Y teníamos que empezar a predicar de Jesús. Y cambiamos los diáconos de la iglesia, porque los diáconos no tenían la tecnología, sino que habían otros que recogían la ofrenda de manera digital. Se levantaron ujieres, empezaron a levantarse gente que nunca se había levantado, que sabían de tecnología. Les voy a decir algo: la pandemia fue un instrumento de desarrollo para levantar a otros, y el Señor mostrarnos que hay una iglesia que viene con más unción y con más fuerza para estos días. Invito a los ancianos de esta iglesia a que empujemos a las nuevas generaciones. Invito a los líderes de esta iglesia que desarrollen y den herramientas, enséñeles oración, enséñeles carácter, empújelos a que revolucionen el país. Aquí un político no va a cambiar la nación, sino a la generación que viene atrás de nosotros, que se pregone un evangelio fiel, un evangelio puro, un evangelio íntegro. Las corrientes, todas las que se han levantado y con todas las siglas que usted quiera, eso no se va a erradicar de la noche a la mañana. Necesitamos una iglesia con un avivamiento que se empiece a hablar de Jesús. Prepara a la generación. Cuando tú estés anciano, o a lo mejor en una mecedora, y viendo que la generación que tú preparaste cumplieron la misión, entonces vas a decir: misión cumplida. Creo que llegó el tiempo para que la iglesia desarrolle, la familia desarrolle.